¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa Mentes Inquietas. Es un honor para mí saludaros a mi lado, mi compañero de podcast, de programa en YouTube, de programa en radio y televisión Vida, Javier Meca, matemático apasionado por las ciencias, apasionado por la palabra de Dios también, una mente inquieta. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias. El honor es mío, de compartir este tiempo. Hemos pasado recientemente los dos Sí. el COVID, pero a ti te ha dejado más delgado y a mí más gordito. ¿Cómo puede ser esto? Qué injusticia más grande, Pepi. A cada uno el COVID hace lo que tiene que ser, no sé. ¿Cuáles han sido tus síntomas? Pues sobre todo cansancio y dolor de cuerpo, dolor de articulación, es lo que más he notado. Sí, Increíble. igual. Aplatanado, como se dice, ¿no? Está aplatanado. Hay una gripe sí. fuerte, pero bueno, nos quedamos con más defensas ahí. Amén. Preparados para lo que venga. Sí. Hoy hablamos en este episodio de Mentes Inquietas acerca del Mago de Oz y otros relatos de magia. Y bueno, aviso para navegantes, ni mucho menos queremos hacer apología de la magia o de la brujería. Todo lo contrario, la palabra de Dios denuncia estas prácticas como algo del reino de las tinieblas. Totalmente. O sea, desde el comienzo hay muchas referencias bíblicas a que la magia, la brujería está condenada. Por ejemplo, mira, en Levítico 18, 11, 12, dice claramente, ni encantador, está hablando, no se ha hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulte a los muertos. Curiosamente está nombrando diferentes cosas, porque en nuestro lenguaje también hay diferentes palabras. Se le puede decir magia, se le puede decir brujería, se le puede decir hechicería. Espiritismo. Está muy conectado. Pero al final todo está conectado. Por eso el versículo yo creo que hace referencia a, cuidado, no te confundas, todo lo que se parezca al final es igual. El tema es que tenemos el mundo espiritual. En el mundo espiritual está el reino de la luz con los ángeles, Dios, pero también el reino de las tinieblas, sí, con Satanás, sus demonios que se disfrazan, cuidado, como ángeles de luz. El error es pensar que hay magia blanca y magia negra, sí, que puedes acceder al mundo espiritual a través de la magia y ponerte en contacto con el lado positivo, pero Dios ha dicho no. Para tú entrar en contacto con el mundo espiritual, siempre de la mano del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y con la guía de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Todo lo que sea magia, todo lo que sea espiritismo, consultar muertos, medium, adivinación, todo eso son engaños de la serpiente que ya tiene milenios engañando a la raza humana. Totalmente. Por ejemplo, uno de los nombres actuales con que se le llama la magia es la Wicca, le llaman Wicca. Y una de las frases clave de la Wicca es la siguiente, dice, si no hace daño, haz tu voluntad. Curiosamente, si no hace daño, haz tu voluntad. Un poco estamos en una época que es igual, bueno, si no molesta a nadie, pero curiosamente yo creo que la mentalidad del cristiano no debe ser esa, sino lo contrario. Si es la voluntad de Dios, aunque me haga daño. Es como darle la vuelta. Hay algunas licencias literarias, sin embargo, que en el universo de los cuentos, de la ficción, a veces para explicar lo sobrenatural, para explicar los poderes que van más allá del control del hombre, pues se habla de magos, o se habla de hadas, o se habla de brujas. Siempre que se alude a bruja, pues sería algo negativo, pero luego están mi hada madrina, sí, o el mago de Oz, por ejemplo, en la búsqueda de Dorothy, de ese que le iba a arreglar sus problemas para regresar a casa. Efectivamente. Es un tema atrayente para los niños, pero precisamente por eso hay que tomarlo con mucha delicadeza. Intentar separar el grano de la paja de alguna manera, pero pensar que hay un cierto riesgo. Porque ahí están los cuentos, efectivamente, infantiles, pero luego hay prácticas que se hacen por personas adultas, prácticas peligrosas, satánicas. Entonces, el paso de una cosa a la otra, ahí es donde está la dificultad, ¿no? De decir, ¿dónde acaba esto y dónde empieza lo otro? Y es ahí donde los padres, los educadores, debemos hacer un trabajo, una pedagogía para que explicarle a
al niño cómo nosotros tenemos el recurso de lo sobrenatural, lo milagroso de parte de Dios, de sus ángeles, un poder impresionante a nuestro alcance, siempre con el amor, siempre con la verdad de la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no debemos recurrir a tarot, no debemos recurrir a echadores de cartas, a los que leen manos, a esos curanderos, a esos que dicen que tienen un don de Dios y que incluso mezclan, ¿no? Porque la mezcla es muy propia del reino de las tinieblas también, esa especie de bandeja de self-service, Sí. de que toma un poquito de cristianismo, un poquito de brujería, un poquito de, no sé, macumba, magia blanca, y lo mezclo todo y hago mi propia historia ahí que se supone que va a ser positiva para alguien, pero todo lo contrario. Sí, estamos también en una época donde hay mucha mestizaje, donde hay mucha mezcla de cosas. Está el espiritismo de Allan Kardec, que toma elementos cristianos y que pega muy fuerte en algunos países, por ejemplo en Iberoamérica. Pero al final ese tipo de toma de aquí, toma de allá. El sincretismo. La mayoría a Jesús siempre se le pone como una gran persona o como un Dios, pero uno de los tantos que hay. Uno más. Uno más. Entonces, al final, yo creo que el diablo está manipulando de alguna manera. Claro Deja que ahí a sí. Jesús, ¿vale? No se puede negar la figura suya. Porque con un poquito pero de verdad la mentira es más poderosa. Efectivamente. Se manipula y se va llegando a donde uno no pensaba que podría llegar. También hay una frase que dice que el sendero, con buenas intenciones, se puede hacer un sendero hacia el infierno o algo así. No, hay una frase que dice así. ¿No la conocía? El camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Entonces, cuidado con esas buenas intenciones, con esa magia blanca, que con buenas intenciones, pero podemos estar muy errados. Podemos estar totalmente errados. Si nos separamos de la palabra, sí. 83 años van a cumplir del estreno de esta película infantil, El Mago de Oz, que tiene a Judy Garland, a una jovencísima Judy Garland de protagonista, y que, bueno, está basada en el libro, en una novela de Frank Baum, El maravilloso Mago de Oz. Tiene buenos valores, ahora podemos destacar algunas de las enseñanzas, y una película maldita de Hollywood, porque en primer lugar había un gran riesgo de ruina, de fracaso, y en segundo lugar era muy peligroso en aquel tiempo el simple hecho de ciertos vestuarios asfixiantes, maquillajes que podían contaminar. Había menos seguridad para los actores. Ese maquillaje, por ejemplo, verde que estamos viendo ahí, de la bruja verde, Sí. Trajo problemas de salud a la actriz. En fin, hay muchísimas anécdotas en torno a esta superproducción de 1939. ¿Te acuerdas de esa película? ¿La llegaste a ver? Sí, la he visto más de una vez. Yo el libro, confieso, no lo he leído. No, yo tampoco. Parece ser que fue un fracaso de taquilla, y es una película que con el tiempo se ha ido revalorizando. De hecho, a partir de una reposición del año 1956, la película empezó a ir a más. Y curiosamente hay una selección de poquitas películas que la UNESCO ha determinado como películas Patrimonio de la Humanidad, muy poquitas. Por ejemplo, esta está incluida. Otra que se llama Los Olvidados, de Luis Buñuel, una película muy interesante sobre la infancia explotada en México. O Metrópolis, de Friedland, que es un clásico del futurismo, ¿no? Muy poquitas películas están incluidas como Patrimonio de la Humanidad, y esta es una de ellas. De esas cosas que si vamos en una nave a conocer a los alienígenas, Sí. tenemos que decirles, para que conozcan a la humanidad, aquí tienen una muestra. Imprescindible, ¿no? Sí, además está considerado uno de los 3 primeros musicales de la historia del cine, ¿no? Wow. Me gustaría escuchar un poquito de la banda sonora. Tú nos has traído una versión y yo he traído una versión... Pues vamos a escuchar las dos. Claro. Más moderna, se puede decir, un cover, ¿no? Hawaiano. Yo soy muy clásico. Háblanos de tu versión. Sí, bueno, simplemente es como un popurrí. Es coger las melodías más sencillas, más famosas, y la orquesta pues ha hecho una selección. Y lo bonito es que hoy en día en algunos conciertos se proyecta parte de la película para que así el público pues, pueda interactuar, ¿no? Va viendo parte de la película, va escuchando la música. Es un espectáculo efectivamente, completo, audiovisual, ¿no? completo. Audiovisual. Sí. Tenemos el vídeo, tenemos esta pieza. Compañeros, adelante.
los sueños que te atreves a soñar se hacen realidad. Bueno, una letra muy bonita y que aquí tenemos otra interpretación de Israel Iz Kamakawiwo Ole. Ole. Sí, es un nombre hawaiano. Sí, sí. Y esta me encanta a mí, que tiene, por cierto, para los amigos del vídeo, del YouTube, de la televisión, el subtítulo de la letra. Adelante. Una reflexión de Ray Bolger, que interpretó al espantapájaros, Sí. y que insinúa un descubrimiento espiritual en la historia de El Mago de Oz. Dice: mi libro infantil favorito era El maravilloso Mago de Oz, de Frau Baum. Este libro tiene una filosofía maravillosa. Raymond, decía mi madre, cuenta que todos necesitamos sabiduría, amor, valentía y un hogar. El problema es, añadió suavemente su madre, la madre del espantapájaros, el problema es que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros esos dones, pero no lo creemos. Así que vagamos por el mundo buscándolos cuando siempre los hemos tenido en nuestro interior. Y le decía esta madre piadosa: recuerda que la Biblia dice, el reino de Dios está dentro de ustedes, Lucas 17:21. Lleva esas palabras siempre contigo, Raymond. Y bueno, hay muchas más lecciones en El Mago de Oz, pero qué privilegio, ¿no?, para este actor que después Sí. vino a interpretar el espantapájaros. Qué bueno, qué bueno. Es una gran enseñanza. Por ejemplo, a mí me ha recordado cuando veo a los tres personajes, ¿no?, el espantapájaros que necesita el cerebro, el hombre de hojalata necesita el corazón y el león que necesita valor. Aunque lo del valor está un poco cogido con pinzas, pero fíjate, en Mateo 22, 37, Jesús dice: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Si atribuimos alma como lo que hace que algo pueda moverse, ¿no?, con el sentido primero de hálito, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos el valor, es decir, necesitamos el alma, necesitamos nuestra mente para adorar a Dios, y necesitamos nuestro corazón. Uh-huh. Y curiosamente, en la Biblia se nos dice que cuidado con la mente privilegiada, cuidado con la sabiduría del mundo, cuidado con el corazón, con los deseos del corazón. Entonces, por eso en El Mago de Oz aparece la persona que cree que no tiene mente, cerebro, pero en el fondo lo tiene. Quien cree que no tiene corazón, pero en el fondo tiene corazón y tiene actos amorosos, ¿no? Y el león que piensa que no tiene valor y luego lo tiene. Entonces, ese juego de espejos, el buen cristiano no tiene que ser una persona de mente ni una persona de pasión, esa confusión del corazón con la pasión, una persona de valor, pero de valor ante Dios, ¿no? Bueno. Ante el mundo. Entonces, esos tres valores efectivamente están ahí entrelazados, ¿no? Importantísimos, pero con esa humildad de que dependemos de Dios, necesitamos a Dios para tener cerebro, corazón, totalmente, valentía. ¿Y qué me dices de un hogar? Todos estamos buscando un hogar, y el problema es que el de la tierra tiene fecha de caducidad, pero hay un hogar que Jesús nos ha preparado en el cielo. Más allá del arco iris, ¿no? Por eso la canción es una canción de esperanza.
Sí. Es una canción que se ha hecho popular incluso en jazz, incluso es un tema estándar, se toca muchísimo, pues porque hay algo que las personas en la canción le transmiten, y ese algo es la esperanza. Sin duda. En el más allá, vamos. Oye, qué curioso que Judy Garland, Sí. protagonista de Mago de Oz en el 39, en 1939, y ha nacido una estrella en el 1954, una leyenda de Hollywood, meses antes de morir, comentaba a uno de sus amigos: si yo soy una leyenda, ¿por qué estoy siempre tan sola? Triste. Fíjate. Triste. No Sí. llegó a encontrar quizás eso que le recomendaba la madre al espantapájaros, la madre piadosa: hijo, el reino de Dios, que lo vamos buscando y está en nuestro interior, está, sí. Hay que solamente considerar a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Efectivamente. Curiosamente, el papel se le dio a Judy Garland, pero había otra actriz que empezó a la misma vez que ella, que era una cantante estupenda, a mí me encanta, la adoro, que se llama Deanna Durbin, canadiense. Deanna Durbin es una cantante y actriz maravillosa también, pero que hoy en día es menos conocida, porque no hizo, digamos, una película mítica. Se le dio a una de ellas, se le dio primero a Deanna Durbin, ella no lo quiso, y entonces lo cogió Judy Garland. En cambio, la vida de Deanna Durbin fue una muchacha que se retiró pronto del cine y que parece ser que vivió una vida tranquila. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? La fama, yo creo, el estrellato, el ser leyenda, sí, y parece que en esas alturas se pierden muchos corazones y muchas mentes. Es triste, pero Hollywood a veces es un mecanismo, es una máquina de crear dinero y de crear espectáculos, y a veces las personas no aprenden los mismos valores de las películas que están haciendo. Es lo curioso, ¿no? Diría, bueno, pues si él ha hecho esto, aprenderá. Bueno, el espantapájaro aprendió. Sí. Entonces depende. Y lo estamos conectando hoy con El aprendiz de brujo, que es otro clásico, y bueno, tenemos un vídeo maravilloso no recuerdo bien el año, pero de las superproducciones de Disney. 1940. 1940, señoras y señores. Ha llovido, desde entonces. Así que sí. la sinfonía del aprendiz de brujo y las imágenes ya pues han pasado 60 y 20... 80 y tantos años. 80, más de 80, sí. Vamos a verlo primero, escucharlo, y después comentamos un poco de las enseñanzas que nos deja también El aprendiz de brujo. Obra de arte de 1940 de Walt Disney, El aprendiz de brujo, y cómo está Mickey usando sus poderes de aprendiz de brujo para que la escoba haga su trabajo, que esto es uno de los sueños de la mayoría de nosotros. ¿Quién no ha soñado alguna vez con eso de embrujar, de mover la nariz
Sí. o de Encantada, en la película tan tierna también, mover la nariz y que de repente se te hagan las tareas de la casa. Está ya genial. O sea, ¿qué hay que hacer para que esto se... Y ahora Mickey quiere que la escoba le haga, Sí, pero el asunto se le vuelve en contra. totalmente, totalmente. Si quieres puedo comentar un poquito la historia. Por favor, claro. Y vamos viendo un poco el desarrollo porque yo creo que se puede ver una enseñanza de esto. El origen de esta obra del aprendiz de brujo está en un poema del poeta alemán Goethe, poeta romántico, que tenía ciertos cameos con cosas porque él escribió la famosa obra Fausto, el mito de Fausto que hace un pacto con Mefistófeles, que es un diablo. Entonces, este tal Goethe, que era un gran genio de la literatura alemana, manejaba el tema de la magia. Entonces, ese poema fue musicado por un compositor francés llamado Paul Dicas y se quedó ahí, bueno, en una composición clásica, hasta que Disney lo retomó y lo incluyó con diferentes piezas de música clásica en Fantasía. Realmente Fantasía son 8 piezas de música clásica, pero el que destaca más es el de Mickey. Sí. De hecho, el director, toda la música está dirigida por un gran director de orquesta que se llamaba Leopoldo Stokowski, que era un hombre que dirigía sin batuta, dirigía con guantes blancos. Y parece ser que ahí es donde está la relación de los guantes blancos de Mickey, que está dirigiendo, porque hay un momento en el que Mickey se duerme y entonces él empieza a dirigir con su magia a las estrellas, las nubes. Pues eso un poquito es emulando lo que está haciendo el director de orquesta. Qué interesante. Que es Stokowski. De hecho, al final de la pieza, él va y le da la mano al director a Stokowski le da la mano, ¿no? Entonces, hay una cosa que es el poema original, pero luego hay cosas añadidas, ¿vale? Pero por lo que tú estás diciendo, al final se le vuelve rana, ¿no? Vamos a decirlo así. La escoba, La escoba se revela. Se revela, efectivamente. Él no sabe detener la escoba después de su magia y se le ocurre coger un hacha y romperla en 1000 pedazos. Parece que todo queda bien, pero no es así. De los 1000 pedazos van saliendo nuevas escobas que siguen haciendo la misma tarea. Es decir, él mismo ha creado algo que no puede parar. No puede parar. Y tanto es así que él trata de pararlo, se va negando toda la casa y lo que hace es que él recurre al libro, que se supone que es el libro de los sortilegios, y ahí es donde yo voy a hacer una interpretación un poquito más bíblica, ¿no? Yo pienso que ese libro puede ser la Biblia. Es decir, cuando está todo perdido, el hombre recurrirá al libro para ver cómo pararlo, ¿no? Pero al final quien lo va a parar es el mago original. Sí. Que por cierto, ¿sabes qué tiene nombre? El maestro. El maestro tiene un nombre. Ah, Lo está no sabía. buscando y se llamaba Yen Sid. Yen Sid. Bueno, pero Yen Sid realmente es la palabra Disney del revés. Oh. La palabra Disney, le das la vuelta y sale Yen Sid. Entonces, realmente, ¿quién es el Yen Sid? ¿Quién está escondido? Disney. ¿Y quién es Disney respecto a los dibujos? El creador. El creador. Por lo tanto, de alguna manera, el maestro es el creador. Hay un gran mensaje porque, fíjate, la criatura Sí. Llega un momento que quiere ser creadora. Quiere emular. Sí. Y su creación se le va de las manos. Esto nos puede pasar con las bombas, esto nos puede pasar con esos virus que se escapan de laboratorios, esto nos puede pasar con nuestra propia contaminación. Sí. Son creaciones del hombre, pero que llega un momento nos destruyen, nos autodestruimos, o el día de mañana también en otro género del que podríamos hablar, el género de los robots, de los poshumanos, etcétera, que tendría guasa, ¿no? Que el robot, la criatura se rebele contra el hombre y entonces es el hombre probando su propio pecado, porque eso es lo que nosotros hemos hecho con Dios. Sí. Nosotros somos la criatura y nos hemos rebelado, nos hemos independizado de nuestro creador. Totalmente. Pretendiendo que así las cosas nos vayan bien. Sí. De hecho, yo veo eso, que el mago, o vamos a decir, el creador, deja el gorro, se va a descansar, que se parece como que Dios descansó al 7º día, ¿no? Deja al hombre, que el hombre tiene su tarea, nosotros tenemos una mayordomía en la tierra. Que ver con el libre albedrío. Efectivamente, pero le deja libertad para que él vea el gorro y diga, por ahora yo lo voy a usar. ¿Para qué? Pues puede ser la magia, puede ser la brujería, puede ser la ciencia. Es decir, se le da un uso indiscriminado, sin contar. La cosa es que Mickey hace eso sin contar
con que esté el maestro delante para enseñarle. Mm. Cuando nos olvidamos del maestro, cuando nos olvidamos del libro, porque también el maestro está mirando el mismo libro, ¿no? Jesús mismo decía que no pasará ni una tilde del libro. Ahí ¿no? está la solución. La solución es volver al libro. Al libro y al maestro. Y al maestro. Qué bueno. Y cuando es así, cuando nos separamos de eso, pues todo es un desastre. Tiene que llegar él al final para que bajen las aguas. Claro. Y ahí Miki pues, le devuelve la escoba, pero no, escobazo limpio. Se merece escobazo limpio. Una gran lección que todos debemos aprender. Totalmente. Pues si me ponéis de nuevo la canción de hawaiana, nuestra, para finalizar. Sí. Y qué tal si estas 10 lecciones, el mago de Oz y los amigos de Aleteia nos han dejado estas 10 lecciones. Número 1, no hay lugar como el hogar. Número 2, las dificultades son parte esencial del camino. 3, el corazón te hace humano. 4, el verdadero significado de la valentía. Es decir, el león se considera cobarde, pero de repente, cuando tiene que defender a sus amigos, ahí vence sus miedos. 5, con amigos todo es más fácil. A ver cómo suena. Número 6, no te fíes de la primera impresión. No juzgues el libro por su portada, que se suele decir también. 7, no abandones tus principios. 8, no dejes de soñar. 9, el bien acaba venciendo sobre el mal. Y 10, eres más fuerte de lo que crees. Dorothy siempre tuvo el poder de regresar a casa en sus zapatillas de rubí, pero necesitaba descubrirlo por ella misma. Qué bonito las enseñanzas que nos deja esta novela llevada a la gran pantalla. Efectivamente. Y es como yo creo que tenemos que orientar las películas y las cosas donde aparezca la magia con nuestros hijos, con las personas que queremos, orientarlos así, con valores. Exacto. Se puede sacar valores cristianos de ahí. Bien sea que implícitamente el escritor Baum lo hiciera o no lo hiciera, pero se pueden obtener, se pueden sacar esos valores. Y precisamente es lo que hace que sean obras inmortales, porque perduran en el inconsciente. Sabemos inconscientemente que son verdad. Nos que están apela apelando, esa verdad. Efectivamente, nos están apelando a algo profundo. ¿Y qué más profundo que puede ser la palabra de Dios? Sí, porque cuando estamos en un momento de crisis o desorientados, no vamos a recurrir al absurdo, a lo que simplemente nos ha aportado un momento de humor o de distracción, sino que intentamos buscar esas brújulas morales, esas verdades que nos ha ido dejando el Señor, pistas en el camino para que regresemos a casa como Dorothy. La baldosa amarilla. Sí. Exacto, pues me ha encantado hacer este programa contigo, Javier, y bueno, promete el próximo episodio hablando acerca de gigantes. ¿Existieron los gigantes? Wow, el misterio de los gigantes. Eso será la semana que viene aquí en Mentes Inquietas. ¿Tu despedida? Bueno, pues gracias por todo y bueno, lo que ya he comentado, que las películas tenemos que verlas desde ese punto de vista. No digamos que no a nada que sea fantástico, pero saquemos, digamos, lo bueno, saquemos el oro y desechemos lo que no vale. Nos quedamos con la mena y dejamos la ganga. Así es. Así es. Hasta la semana que viene y gracias, compañeras, gracias.